Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. La escuela está en problemas. Desde hace años, Estados Unidos va a la saga en la prueba internacional PISA, que mide los conocimientos y habilidades de lectura, matemáticas y ciencias. ¿Saben cuáles son los países más destacados? China, Singapur, Macao. Le siguen Hong Kong, Estonia, Finlandia, Japón, Canadá, Corea del Sur, Irlanda. ¿Saben cuáles son los países que más libros leen? India, Tailandia, China y Filipinas. Estados Unidos ocupa el puesto 24 entre 32 países. Aquí hay 130 millones de adultos que no pueden comprender textos apropiados para niños de 11 años. En algunos estados, por fortuna no en la Florida, estudiantes de high school no saben, no pueden leer. Para colmo, una cultura progre rectifica la historia y disemina teorías de la raza y género en todos los niveles de enseñanza. En este contexto de aridez y confusión, ¿cómo pensar en espiritualidad? ¿Cuál es el lugar de la escuela en la formación de ciudadanos cultos e informados? Para hablar de esta problemática me acompaña Silvia Lavernia, maestra retirada. Silvia tiene una maestría en educación e impartió clases de español y de inglés durante 29 años. Silvia, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a Comentando. Bueno, pues gracias y gracias por invitarme a hablar de un tema tan importante. Ojalá que podamos llegar al fondo del asunto. Bueno, nos vamos acercando si no llegamos al fondo. Sí, por lo menos un esbozo. Fuiste maestra de español y de inglés durante muchísimos años. Sí. Quisiera que me contaras tus experiencias, en particular, digamos, en la asignatura del español. ¿Cuál es el objetivo de la asignatura? Bueno, el objetivo de la asignatura con los estudiantes de habla hispana es conectarlos con su raíz, con su base, hacer que permanezca ese idioma con ellos. Es alguna ganancia que tú tienes y que pensamos que no se debe desperdiciar. Es decir, un niño hispano que habla su idioma en la casa es un crimen que se pierda, porque con ello pierde a su familia, la abuela deja de ser alguien con quien conversar para ser la que le calienta la comida cuando llega, y eso se pierde la riqueza. Y quiero decir un chiquitito, un paréntesis, que también se hace con los niños de habla francesa, de habla portuguesa. Se les busca un maestro que va, aunque sea una vez a la semana, para reforzarle el idioma. Así que no es solo con el español, es que la cultura que tú traes de tu familia te enriquece, y eso es una verdad. Bueno, además de lo que tú planteabas del objetivo del español, hay un hecho cierto, y es que el idioma, cualquier idioma es un asset. Claro. Eso es una inversión para la vida profesional. Y llama la atención que muchos estudiantes que no practicaron el español, en familias que no ayudaron a que el hijo mantuviera el español, después tienen que pagar lecciones de español porque las compañías están precisamente contratando a personas que hablen el español fluidamente y que lo escriban, y ellos no tienen ese dominio. Pasemos ahora a la asignatura de inglés. ¿Cuál era el objetivo de inglés? El ISOL. El ISOL. ¿Qué cosa es ISOL, por cierto? Bueno, el ISOL, eso empezó en California cuando los estudiantes que venían de México eran olvidados, relegados en los rincones porque no hablaban inglés. Entonces, los colegios tomaron medidas contra ese abandono de esos muchachos, y se estableció eso que es para los estudiantes que no hablan inglés. Y hay una maestra en el colegio que se encarga de darle la acogida a esos niños, de vigilar cómo es el desarrollo, si tiene algún problema, y llega el momento en que tú esperas una transferencia del idioma vernáculo al idioma inglés, y cuando eso no ocurre en cierto periodo de tiempo, tiene que estar la maestra llamando la atención. Este niño no es problema de idioma, sino es problema de aprendizaje. Entonces, la maestra se ocupa de acompañar a ese niño al principio. No entiendo, acompañarlo, ¿ok? ¿Lo lleva al comedor? No, de la mano al comedor, no. Por ejemplo, en mi experiencia yo tuve niños a los que yo me sentaba con ellos en una mesita aparte
Y lo que la maestra iba explicando en inglés, yo se los explicaba en español. Claro. Hasta que llega el momento que tú te das cuenta que el niño puede estar en la clase y tú le dices, ya te puedes incorporar a la clase. A la clase regular. Regular, porque claro, a ellos no les gusta estar sentados en una mesa, Claro. aparte. Pero al principio, absolutamente necesario bajo mi punto de vista. Hay otras personas que piensan que no, que los tienes que lanzar. Como ellos dicen, swim o sink, o nadas o te ahogas. Claro. Pero no todos los niños tienen. Esa asignatura de ESOL quiere decir English for Students of other languages. Of other languages. Sí, no tiene que ser español, como te dije antes, puede ser portugués, puede ser francés. Claro, eso le facilita mucho la transición. Claro. Porque muchos niños sufren porque no entienden, ¿no? Y se sienten aislados, se sienten abandonados. Entonces, cuando ellos tienen una persona a la que ellos pueden recurrir, ay, explíqueme tal cosa, explíqueme tal otra, se sienten un poco acompañados, que fue la palabra que usé al principio. No es que yo los llevara de la mano, pero un poco tenían con quién conversar y con quién evacuar sus dudas. Y ese era nuestro papel. Pasa una cosa con tus clases de español. Muchos padres hispanohablantes se quejan, pero ¿para qué darle clases de español a los hijos? Es lo que necesitas, hablar inglés. Eso fue una batalla de siempre, que venían los padres. Pero señora, yo no necesito que mi hijo, digo, ¿cómo usted no va a necesitar que su hijo aprenda español? Aprende español a leerlo, cuándo poner una coma, cuándo no, diferenciar un sí de afirmación que un sí condicional. Eso hace falta a la hora de escribir. Además, pierdes familia. Entonces, después, cuando esos niños iban a sus países, a Nicaragua, a cualquier país, se encontraban que el niño era que no sabía ni hablar. Entonces, eso hay que conservarlo. Pienso yo que era una ganancia y tratábamos de explicárselos. Tú ibas un poco más allá, según me has contado, por ejemplo, de experiencias muy enriquecedoras, hablando de literatura universal, de Cervantes y el Quijote. Sí, yo aprovechaba en un momento en que teníamos un currículum un poco más libre, donde teníamos como un sílabus que había que seguir y decía, por ejemplo, tercer grado, los artículos, cuarto grado, y eso lo metíamos en las lecciones, pero yo tenía la libertad, por ejemplo, en el mes de la hispanidad, yo decidí usar unos libritos que creó el Miami-Dade College, aquí en el Dade County Public School, perdón, que eran de los capítulos, 4 capítulos del Quijote, adaptados a niños. Yo les saqué fotocopia y lo usábamos. A los niños les encantaba. Compré una película en Amazon que era un muñequito español y se los ponía por retazo, porque era muy largo, los ponía pedacitos para que ellos vieran. E hicimos una lección que a mí me encantó, que era agarrar los refranes que aparecían en el Quijote, que eran aproximadamente 12, que se usan todavía en la actualidad. Y jugábamos a la primera parte del refrán, la segunda. De esa manera los niños adquirían, veían el uso del idioma. Además, yo les decía, cuando a ti te dicen tú eres un Quijote o estás haciendo una quijotada, tú no sabes lo que es. Y eso se usa en el idioma nuestro constantemente. Y ellos pudieron entender lo que era, esos son símbolos de la cultura hispana en general. Es una pena que ya no hay tiempo, ya los profesores de español, los maestros de español de las escuelas no tienen tiempo, porque en aquel momento tú tendrías tiempo. Sí, ahora claro. Creo que las clases se dan de media hora y se mezclan en una misma aula. Hay muchachos, hay hispanohablantes y hay angloparlantes y de otros idiomas. Sí. Ahora no es posible hacer eso. Nosotros luchamos en mi época por tener un bloque de 1 hora, 2 veces a la semana y media hora. Ahora se redujo eso a media hora y se mezclan los niños angloparlantes con los niños hispanos. Y por supuesto, cuando tú enseñas inglés como segunda lengua, tú tienes que valerte de canciones. La maestra se vuelve un poco artista para conquistar a los niños a que les guste el español, porque al principio no les gusta para nada. Entonces tú los tienes que enamorar del idioma. Y a los otros pues les enseñas más gramática, más lectura. Son 2 técnicas distintas, son 2 acercamientos diferentes. Hay autores que hablan de una crisis profunda de espiritualidad, en todo el mundo, pero en particular se habla de acá en Estados Unidos. ¿Tú coincides con ese punto de vista? Sí, claro, no hay más que ver la violencia, los delitos, las epidemias de opioides, el aislamiento, la soledad, la frivolidad, el narcisismo, la preocupación por la apariencia, la música, en fin, todo apunta a una frivolidad excesiva.
Veamos cómo se ve esa crisis de espiritualidad desde la escuela. Porque me parece que hay dos planos que pudieran, Sí. digamos, relacionarse. Por ejemplo, ¿cómo tú lo ves desde la escuela como maestra? Bueno, en la escuela se observa como que el estudiante está volcado totalmente en los juegos de internet, Estás no hablando sé, de los de los videojuegos. videojuegos y las pantallas con los TikTok y con toda esa gama de cosas que uno no sabe a derechas que están haciendo, pero es como que están inmersos en un aislamiento, en una soledad donde no les interesa ni comunicarse con sus compañeros, es decir, cuando más posibilidades de conexión, más aislamiento tienen. Y por otra parte, no hay la lectura de buena literatura adaptada infantil, lo cual no provoca la asimilación de vocabulario. También cuando tú le dices al niño qué leíste, no lo puede expresar porque no ha adquirido ese vocabulario. Lo que la literatura puede brindar, que son introspecciones, análisis de cosas un poco más profundas, no existe, porque las lecturas a las que tienen acceso son quizás un poco frívolas, juguetonas, como los Wimpy Kids, son cosas que no te llevan a analizar, no te llevan a hacer introspección. Hay un caso crítico donde se refleja eh, esta crisis, que son las masacres en las escuelas. ¿Qué opinas de eso? Bueno, eso yo recientemente estuve revisando, porque claro, como uno ha sido maestro, uno le preocupa que si eso ocurre en mi colegio. Un autor que se llama Warren Farrell, que él dice que él ha estudiado el perfil de estos muchachos y en su mayoría son niños, adolescentes, varones, a los que les ha faltado la personalidad paterna, es decir, no hay una figura masculina en sus vidas, están criados por las abuelas, por las tías, y entonces la mayoría de ellos se han ido de las escuelas, han dejado de estudiar. Ujú. Y entonces tienen como un resentimiento con la sociedad, un resentimiento con la vida, y eso se vuelve agresividad y se vuelve, además, todos esos contenidos de cómo formar un cóctel y todas esas cosas, un cóctel molotov, me refiero, están en internet y a veces se estimulan unos a otros, cosas a las que uno ni siquiera sospecha que existen, ahí están. Bueno, por cierto, algunos pretenden remediar esta situación que se ha dado en las escuelas, eh, si bien por excepción, aunque bastante frecuente en Estados Unidos Sí. comparado con otros países, y piensan remediarlo dándole armas a los maestros o colocando detectores de metal a la entrada. ¿Qué tú opinas de esa propuesta? Bueno, hubo la policía del condado, existe, el Dade County Public School tiene una policía y hay lugares en donde tiene que existir, aunque sea un policía por si se forma algún descontrol, pero el origen de eso no está en una causa externa, está en una causa interna, es decir, hay que empezar a fomentar, pienso yo, desde el principio una, una riqueza, esa riqueza espiritual, esa educación cívica, esa educación civil, de proceder bien, de encontrar bien. La gente piensa que solo en las iglesias se enseña eso. No, tú puedes enseñarlo a través de próceres, a través de figuras que han representado la civilidad en las sociedades. Y eso es una meta a seguir, un gol a seguir, una meta. Y eso se está abandonando, se ha abandonado y se enseñan cosas quizás culturales, de la misma manera que se ha enfatizado el gusto por los animales, la prevención. Se puede enseñar la prevención de la parte humana de la vida, que pienso que se ha abandonado. Claro que sí. Lamentablemente sí, lamentablemente sí. Por cierto, hay algunos autores que han sido destacados, sé que son de tu admiración. Sé que estos son, por ejemplo, el psicólogo canadiense Jordan Peterson y el escritor hispano-peruano Mario, Mario Vargas Llosa. exactamente. Ahí lo tienen en la pantalla para que no se confundan. El de la cinta roja, ese es el escritor Mario Vargas Llosa. ¿Por qué admiras a estos escritores que se han referido a esta crisis espiritual? Bueno, yo creo que Jordan Peterson se ha enfrentado, no quiero entrar en mucho detalle porque hay aspectos muy conflictivos y problemáticos, pero el más importante para mí ha sido que él se ha percatado de la ausencia de un
aim, de una meta en la vida. Es decir, al no tener la instrucción religiosa, a la familia estar quebrantada, la persona no tiene una meta a seguir, no tiene un proyecto de vida. Estas personas que estás hablando, niños, Adolescentes y jóvenes. y jóvenes, en su mayoría varones. Él ha detectado que cuando él hace una charla en Toronto, la mayoría de los asistentes fueron hombres jóvenes buscando eso, una guía espiritual, un lugar hacia dónde ir, hacia dónde encaminar sus propósitos. Se ven sin propósito en la vida y por lo tanto no funcionan. Están al borde del fracaso. Exactamente. Mario Vargas Llosa escribió, a mí me gusta mucho el género de ensayo, él escribió La civilización del espectáculo, donde él hace una compilación de varios escritos que él hizo publicados en los periódicos y luego explica. Y los dividió, por ejemplo, en la cultura, cómo la cultura se ha empobrecido, como la música así que no es música, como las letras de las músicas son obscenidades, la moda quiere romper con los cánones establecidos, entonces la moda resulta agresiva, porque hace cosas que uno le dice, pero ¿y esto qué cosa es? También el uso de la lengua, del idioma, que era la manera en que nos comunicábamos. Él dice que anteriormente siempre las capas más altas de la sociedad usaban un idioma, un lenguaje, y las capas más humildes otro, pero que había una conexión. Hoy en día esa conexión se ha eliminado porque es difícil porque el idioma se ha deteriorado. Sí, prácticamente el idioma marginal se ha masificado. Se ha masificado y ese es uno de los triunfos de esta música, que no me quiero referir, no quiero que nadie se sienta herido, pero son músicas que las letras dejan mucho que desear, con vulgaridades y cosas que uno no quisiera que estuvieran pasando. Y también la insistencia en el afán por la riqueza, en que la única... Y la belleza. La belleza y la riqueza como sentido de la vida, lo cual es un verdadero disparate y además hace un daño terrible. Ahora, estamos hablando de la escuela, ¿no? Y al principio dije, la escuela está en problemas, pero la formación espiritual de un joven, de un niño, no solo depende de la escuela, aparte depende del medio social objetivo, también depende del hogar, claro, de la familia. familia. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, la familia muchas veces no se da cuenta y entretienen al niño, le dan la tabletica para que el niño esté distraído y esté entretenido. Y la permisividad, por ejemplo, ya no se insiste en que la familia coma unida, cenen unidos. Yo sé que los horarios de la gente son disparatados y disímiles, pero hay que acercarse al niño y preguntarle, oye, ¿cómo te fue en el colegio? Dime qué te pasó. Y no le puedes permitir que baje la cabeza y me diga, todo está bien, mamá. No, no, no. Dime, háblame, convérsame. Eso es un diálogo que tiene que existir, pero no existe. ¿Tu hija en algún momento te dijo, todo está bien, mamá? No, qué va, mi hija era una cotorrita, nosotros hablábamos hasta la saciedad, pero bueno, ya mi hija tiene ahora 44 años, otra generación. Pero llegó con 4 años. Y habla el español perfectamente. Claro, pero imagínate, ¿cómo no va a hablar español? Bueno, pero ustedes no sintieron que era un demérito hablar español. Para nada, y ella siempre se sintió orgullosa y estudió en el FAYU y allí le solicitaban, ay, por favor, tradúceme esto. Ella siempre se sintió orgullosa de tener los dos idiomas hablados a la perfección, porque como te dije antes, ella transfirió su español al inglés qué sé yo, en 4 meses ya yo la vi hablando por teléfono en inglés con los amiguitos. Qué bien. Regresemos a la escuela. Este es un tema que constituye una preocupación para muchas familias, para muchos padres, y es la inclusión en los currículums, en los planes de enseñanza, de temas como por ejemplo la teoría crítica de la raza o la ideología de género. Se ha estado debatiendo, ha habido discusiones en la prensa, ha habido también debates en las juntas escolares. Empecemos por esta primera cuestión. Esta idea de que la sociedad norteamericana es perversa, la nación norteamericana es perversa y que ser blanco es una vergüenza. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que este es un país que tiene un 17% de personas
de la raza negra y el resto son personas blancas, fueron los fundadores. No hay ningún delito en ser blanco. Y además, quien crea que es blanco puro, ario, no sé, pero todos estamos mezclados. Al menos nosotros los hispanos. Yo no me creo que, yo pienso que tengo algo escondido que no se me ve, pero debe estar. Y nuestros hijos, ya la generación que nos sigue a nosotros fuimos educados un poco más racistas, pero los niños que nos siguen a nosotros, tú lo sabrás por tu hija, por la mía, detestan oír hablar de razas y te critican cuando tú hablas de temas racistas. Ya ellos han adelantado ese tema, no hay por qué volver a insistir, porque cuando tú pones el dedo en esa llaga, lo que haces es abrir la herida, a no ser que tú te encuentres con un caso específico, claro. Y lo dirimes entonces con la psicóloga de la escuela, lo tratas de otra manera. Pero no hay por qué señalar, no hay por qué un niño blanco se sienta mal cuando él no tiene la culpa. Él llegó al mundo sin que nadie le dijera ven y él dijera que sí. No hay necesidad de hacer eso. Ese enfrentamiento no es positivo para la necesario. sociedad. Es divisionista de manera gratuita, ¿no? Para mí yo lo veo así. Y lo otro del género, pues hemos visto a lo largo de tantos años en la escuela, hemos visto niños que tienen esa disforia de sexo. Cuando ese niño lo tiene, con ese niño se trata, con ese niño se habla, con esos padres se llaman. Y hay padres muy tosudos que no quieren comprender. La psicóloga hace su trabajo. Por cierto que hay muy pocas psicólogas, dada la necesidad que existe hoy en día, de casos y casos de todas las... De todo tipo, ¿no? De todo tipo de aprendizaje, ¿para qué decir? El autismo es una epidemia que desgraciadamente nos hacía trabajar mucho en la escuela. Ya. Porque hay que detectarla. Claro, pero este tema de que un muchacho, por ejemplo, de 7, 8 años, ya se le está hablando de que puede pasar a tener un sexo diferente y bueno, que eso forme parte de la enseñanza, incluso muchachos que no están preparados, no están maduros para escuchar eso, ¿no? Para mí es un error, no sé, yo no soy científica, pero yo creo que la constitución física, psicológica de una persona se mantiene. Tú puedes tener tus gustos perfectos, pero tú no tienes por qué a los 7 años. Son casos aislados donde vamos a decir que la naturaleza se equivocó. Pero son casos aislados. Tú no tienes por qué a un niño de 7 años sembrarle la duda, ¿tú quieres ser hembra o varón? Eso no es necesario, porque a esa edad el sexo todavía no tiene una definición clara y eso se ha estudiado con el síndrome de Edipo, de Electra. Es decir, tú tienes variantes en tu vida donde tú no estás bien definida y se sabe que uno confunde el amor hacia un maestro o hacia una maestra con amor. Y no es... confunden la admiración con el amor. Exacto, pero eso pasa en la adolescencia y a todos nos pasó. Entonces, ¿por qué en ese momento meter esa cuña de incertidumbre que no es beneficiosa, pienso yo? Hay algunos casos, se han reportado de que son muy pocos casos los que se han sido muchachos que han sido sometidos a operaciones que al final se han sentido bien satisfechos con eso y después ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Yo lo que pienso es que la finalidad última de todo esto es ser feliz. Tú estás feliz, tú estás contento contigo mismo. Yo le decía mucho a los niños, antes de acostarse, hagan una revisión del día, qué hicieron bien, qué hicieron mal. Es necesario. Al final, esos niños que han hecho esa decisión tan radical, al final no son felices, porque su cerebro no se puede cambiar. Tú puedes cambiar el físico, pero el cerebro no hay quien lo cambie. Silvia, ya en los minutos finales, según ya me están avisando, me están sacando unas banderas rojas, azules y blancas, para avisarme que me quedan 3 minutos o algo así. ¿Salimos de esta crisis de espiritualidad? ¿La escuela puede ayudar a salir de la crisis de espiritualidad? Bueno, yo creo que Estados Unidos tiene que despertarse, porque mientras los países asiáticos nos inundan con todos esos juegos, ellos le exigen a sus hijos que estudien un instrumento, que estudien un idioma extranjero, y no los dejan ni siquiera salir, porque he conocido niños asiáticos. Lo vimos en la lista de los países más avanzados, los asiáticos. Mi sobrina tenía una amiguita asiática y le decían, no, hasta el domingo tú no puedes salir a jugar con tus amiguitos. Es decir, tienen una estructura, cosa que siempre se agradece. Uno puede pelear con sus padres y con sus maestros, pero la estructura se agradece.
esta movedera de que sí, yo te acepto esto, Cuando nosotros éramos niños, nosotros nos parábamos en los colegios cuando entraba el maestro, ya no. Hacíamos una mission statement, es decir, dedicábamos el día a algo, la escuela tenía un himno. Pero ¿cómo cambiar las cosas? Regresar un poco a esos valores, darnos cuenta que nos hemos ido de la raya, que nos están quizás dañando con tanta permisividad. No es bueno, no es bueno. Y nos hemos dado cuenta por la experiencia, por los resultados. Entonces hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Yo no soy quien para hacerlo, pero hay que corregirlo de cierta manera. Provocar lecturas un poco más, con más contenido en los colegios, en los currículums, donde el niño reflexione. ¿Por qué este patriota se sacrificó por la patria y yo no soy capaz de levantarme a las 6 de la mañana para hacer un trabajo voluntario en mi escuela, por ejemplo? Yeah. Y tú ese paralelo, tú dices, yo tengo que modificar mi actitud ante la vida. Es una palabra que Jordan Peterson la usa constantemente. La responsabilidad civil, porque somos una civilización. Si no tenemos esa responsabilidad civil, se vuelve una selva, se vuelve una selva y no queremos eso. Silvia Lavernia, muchas gracias por tu participación en Comentando. Creo que los televidentes van a agradecer muchísimo que pases por aquí. Probablemente me escriban, como han hecho anteriormente, para que se repita, que vuelva al programa. Muchas gracias de nuevo y a los televidentes también agradecidos por su atención. Nos vemos el próximo domingo en otro Comentando. Hasta pronto.